Las actas de las sesiones número 113, 114, 115 y 116 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 117 queda a disposición de las y señores diputados. El abogado secretario, don Patricio, nos va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, presidente. Se han recibido para la cuenta en esta sesión los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para consagrar la capacitación en probidad administrativa de autoridades y funcionarios de la Administración del Estado. Moción que modifica el Código de Procedimiento Penal para dar preferencia a las causas penales en que los intervinientes sean personas de 65 años o más. Proyecto iniciado en moción que modifica esos cuerpos legales para asegurar el cumplimiento efectivo de condenas impuestas por crímenes simples delitos que indica. También hemos recibido oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia existente y hace presente urgencia y discusión inmediata para el despacho del proyecto que establece normas generales sobre uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que indica. Copia de oficio de la Corporación, mediante el cual comunica que la Sala, en la sesión de ayer, acordó remitir a la Comisión de Gobierno Interior el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para establecer un plazo de 30 días corridos para dar respuesta a los oficios de fiscalización correspondientes a Boletín 16.192. Se confirma la asistencia para esta sesión del señor ministro de la Corte Suprema, don Jean-Pierre Matus, de la académica señora Rocío Sánchez, de la señora presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, señora Mariela Hernández Acevedo, presidenta, acompañada del señor Javier Mora, vicepresidente, de la señora Carla Valladares, directora. Correo electrónico de la Fiscalía Nacional, por el cual se agradece la invitación y se excusa al señor fiscal de no poder asistir y solicita considerar la fecha del 5 de septiembre de 2023 y del martes 12 de septiembre de 2023. Lo invitaremos, señor presidente, si le parece, a la primera de las fechas señaladas. El Consejo de Defensa del Estado, habiendo sido invitado al señor presidente del Consejo a exponer sobre el proyecto de tabla en esta sesión, hace presente que para una futura sesión no podría ser ni martes ni jueves, pues los consejeros tienen sesión del Consejo Pleno y sesión del comité respectivamente, lo cual tenemos un problema serio ahí. Correo electrónico de la Defensoría de la Niñez, por el cual, junto con saludar, excusan de no poder asistir también, porque invitamos alternativamente a la Defensoría de la Niñez y no podía asistir en esta oportunidad, pero sí solicitó ser invitada para la próxima sesión del próximo martes, la Defensora de la Niñez. ¿Sin fecha específica? Para el próximo martes, sí. La sesión siguiente. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Marcos Ilavaca. Presidente, primero saludar a las personas que nos acompañan. Quedé preocupado respecto a la urgencia calificada de discusión inmediata respecto a las normas de RUF. Me gustaría saber cuál va a ser entonces el procedimiento, si es que le han aplicado este tipo de urgencia que vamos a seguir respecto al tratamiento de estas normas, toda vez que tenemos una sesión a la semana dedicada a RUF y al tener discusión inmediata nos va a obligar a apresurar un poco ese proceso. Y lo dos, una pregunta que hice ayer al término de la discusión del proyecto del Tribunal de Ejecución de Pena, el procedimiento del Tribunal de Ejecución de Pena, ya que está el ministro presente, existió el compromiso de parte del Ministerio de Justicia a comienzo de año, final del año pasado, no recuerdo claramente la fecha, cuando iniciamos la tramitación de este proyecto de ley, el compromiso respecto al proyecto de ley en términos orgánicos de los tribunales de ejecución de pena. Y eso no hemos tenido todavía noticias respecto a la presentación de ese proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. En primer lugar, vamos a conversar con Interior y también coordinar con el presidente de la Comisión de Seguridad. Al ser comisiones unidas, si tenemos discusión inmediata, vamos a tener que sesionar en los otros días y en comisiones unidas, así que voy a coordinarlo con él. Y claramente, señor ministro, si me permite, la solicitud que plantea el diputado Ilavaca fue refrendada por la comisión el día de ayer. El acuerdo era todo el tema adjetivo, que ya lo estamos terminando, nos quedan un par de artículos, pero entendíamos que de manera paralela todos los sustantivos, o sea, el tema orgánico, iba a estar presentado por el gobierno. No sé si el ministro tendrá
¿Algo que decirnos? Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Sobre las diputadas y a los diputados presentes. Respondo a la inquietud planteada por el diputado Ilavaca. El Ejecutivo ha estado trabajando en la parte orgánica y en la actualidad se encuentra en la etapa de evaluación de costos para efecto del informe financiero con la DIPRES. El equipo de justicia ha trabajado sobre el punto y actualmente nos encontramos en esa discusión con el Ministerio de Hacienda. Es voluntad nuestra avanzar lo más rápido posible en este proyecto, entre otras cosas porque dada la cantidad de reformas que ha tenido el Congreso en relación a cumplimiento y régimen de penas, el sistema de ejecución se hace más indispensable que nunca, así que entonces es interés del Ejecutivo avanzar en el mismo, así que yo espero tener noticias de fechas específicas en la próxima sesión. Muchas gracias, señor ministro. Diputada Pamela Giles. Damos la bienvenida al diputado Lincoln, que nos acompaña. Claro, presidente, muy bonito, pero ocurre que había un acuerdo tomado con esta comisión de presentar en forma de proyecto de ley todo lo orgánico, así como lo hemos llamado hasta ahora, y ese plazo ya se cumplió. Y la respuesta del ministro, muy conceptuosa por cierto, no contiene siquiera una fecha concreta. Y estamos hablando de una situación en que ya se incumplió un acuerdo inicial. Entonces tal vez sería necesario que hubiera algo más que unas palabras de buena crianza y que pudiéramos tener un compromiso concreto de cuándo se va a presentar ese proyecto de ley. Muchas gracias, señora diputada Giles. Señor ministro. Por su intermedio, señor presidente, en relación a expresamente lo que yo he indicado es que el Ejecutivo ha elaborado que no es un proyecto de ley distinto, sino que son indicaciones al proyecto de ley en actual tramitación. Perfecto. Así. Perfecto. Es una indicación al proyecto en actual tramitación, diputada. Es una indicación al actual proyecto en tramitación, no es un proyecto distinto. Y como es una indicación que tiene impacto orgánico, implica gasto público, requiere informe financiero. Y por lo tanto lo que está haciendo el Ejecutivo, porque de lo contrario no podría ingresar la indicación, es discutiendo sobre el contenido del informe financiero con el Ministerio de Hacienda. Y si me permite sobre una fecha, pero por lo tanto es un compromiso concreto del Ejecutivo. Y en segundo lugar, si me permite una fecha concreta, yo estoy en condiciones de poder definir esa fecha concreta tan pronto yo pueda resolver ese compromiso con el Ministerio de Hacienda para fecha en concreto. Tiene la palabra, muchas gracias, ministro, el diputado Ilavaca, luego la diputada Giles. Sí, me queda aquí una duda inmediatamente, y disculpen que me meta en este tema, pero me interesa mucho. Todos saben que es un proyecto que en lo particular me ha motivado, ya llevamos 5 años tratando de sacarlo. Estas indicaciones no van a alcanzar a ser puestas en la Cámara, porque nosotros vamos a terminar la votación la próxima semana, nos queda un artículo o dos a más reventar, y eso implica que se va a ir a la sala inmediatamente, y lo más seguro que la sala, porque hemos logrado generar los acuerdos transversales para que el proyecto avance, salga de la sala y salga al Senado. Entonces, ¿se presentaría en el Senado para el tercer trámite de vuelta a la Cámara, o van a ser presentados antes que termine la tramitación en la Cámara? Muchas gracias, diputado. Diputada Giles, usted también, antes que nos conteste el ministro. Claro, presidente, en el mismo sentido que indica el diputado Ilavaca, por su intermedio contarle al ministro que nos acompaña que la verdad es que el acuerdo era otro, quizás sería necesario que revisáramos las actas correspondientes, no era el de presentar una indicación, tanto es así que hemos tomado la resolución como comisión efectivamente de terminar este proyecto lo antes posible. De hecho lo habríamos terminado ayer si no fuera porque dejamos 2 pendientes y está cerrado el proyecto. Entonces, 2 cosas. La primera es que el compromiso era, según recuerdo, estoy un poco deteriorada en mi memoria por la edad, pero creo recordar con claridad que era la presentación de un proyecto distinto, no de una indicación. Y además de eso, efectivamente, si el acuerdo fue cambiado unilateralmente en este caso,
enfrentaríamos una dificultad. Digamos, más bien el gobierno enfrentaría una dificultad porque yo entiendo que esta comisión y este Congreso no es un buzón del gobierno y de las decisiones que toma el gobierno, sino que tiene autonomía en su funcionamiento y ya definí lo que habíamos acordado. Entonces, si hubo un cambio por su intermedio al señor ministro, ese cambio va a tener como consecuencia lógica que, salvo que hubiera un acuerdo para el que yo cuento al tiro que no voy a dar la unanimidad de que prolongáramos el proyecto para permitir cual buzón que entrara una indicación porque hubo un cambio de parecer, vamos a tener un problema complejo. Perdón. Me corrige el señor secretario, o me ratifica, que el acuerdo claro era primero presentar indicaciones en la parte procedimental, los adjetivos, y luego en la parte orgánica. Por eso el plazo de 6 meses de la gestión anterior también del Ministerio, y eso también quiero hacerlo presente, porque el ministro Cordero ha tenido toda la disposición de ir acelerando estos temas, y de hecho junto a ese equipo el poder tramitar y aunar esfuerzos y transversalidad en la parte adjetiva. Así que esperamos que pueda ingresar esas indicaciones. Yo creo que nos quedan 1 o 2 sesiones a más tardar para poder tramitarlas conjuntamente como fue el compromiso. Uno entendería ahí que son como plazos judiciales que no son fatales realmente, pero entendemos que está a toda la disposición, señor ministro, de ingresarlas a la brevedad. Por su intermedio, señor presidente, respondo a la diputada Giles. El régimen de ejecución de penas es probablemente uno de los aspectos pendientes del sistema institucional chileno más severo. Avanzar en cualquier acuerdo en esta parte es una ganancia sustantiva en el sistema institucional chileno. La razón por la cual el Ejecutivo piensa en una indicación es para facilitar la tramitación del proyecto. Si la Comisión considera que tiene que ser un proyecto distinto, no tenemos ningún inconveniente. Solo quiero decir que en esto hay una voluntad común, tanto de los miembros de la Comisión como del Ejecutivo, de poder resolver un tema que es esencial en el régimen institucional chileno y particularmente para el sistema penitenciario. Así que compartimos no solo la necesidad de avanzar, sino que además de cumplir con los compromisos que se han adquirido. Gracias, ministro. Yo quiero dejar en claro que a juicio de este presidente, por economía procesal y para agilizar el trámite legislativo, el ideal es que nosotros podamos contar con esas indicaciones para poder votarlas en la comisión en sala y se vaya a segundo trámite tanto la parte orgánica como la adjetiva. Diputado Vilavaca. Sí, presidente, en la misma línea de lo que está acá de señalar. Y comprendiendo un poco la postura que plantea la diputada Giles, primero agradecer a toda la comisión el haber acogido la tramitación de este proyecto y el mantener un ambiente de mejora en un proyecto que es tan necesario que no solamente, o sea, claro, nace una iniciativa desde la bancada y en particular ya que está Enrique también, gracias al incentivo de Enrique Aldunate que nos ha estado ayudando y fue quien nos motivó efectivamente a plantear este tema, pero además tanto la academia como el Poder Judicial, como todas aquellas personas que se encuentran relacionadas al mundo del derecho, saben de que la gran falencia en nuestro sistema procesal penal dice relación con la ejecución de pena. Y cómo somos capaces de mejorar la libertad condicional y los diferentes beneficios intrapenitenciarios que tienen hoy día. Y en términos de estrategia legislativa, claramente nos ayuda mucho más matar inmediatamente, discúlpeme el concepto poco jurídico, tramitar rápidamente el tema procesal orgánico con el procesal adjetivo, ¿ya? Y eso hoy día nos puede ayudar a que saquemos este proyecto de ley en menos de un mes para que se vaya a la sala, y yo estoy confiado de que la sala, por lo menos, atendido el ambiente que se ha generado en esta comisión, pueda sacarlo rápidamente. Otra cosa es lo que sucede en el Senado, ¿ya? Pero por lo menos yo en lo particular también estoy absolutamente de acuerdo con lo que se acaba de plantear. Muchas gracias, yo creo que está absolutamente claro el punto. Y dicho eso, ofrezco palabras sobre la cuenta. Diputado Linco. Muy amable, presidente. Como siempre. A ver, estoy medio confundido yo, pero había venido a puntos varios. Es que los puntos varios son Es que, claro, justamente yo he aprendido en la vida. Yo en la escuela municipal donde estudié, nos enseñaban a hacer las reuniones y puntos varios venían después de la cuenta. Y en el sindicato donde aprendí a caminar también. Entiendo que la sabiduría que tiene esta comisión puede haber modernizado las cosas y las haber cambiado, pero sí le digo, señor presidente, que
la carreta nunca va adelante de los bueyes. ¿Y a qué me refiero? Porque yo he venido con la intención, buena intención, de proponer a esta comisión cuándo podemos empezar a discutir 1, 2 o 3 proyectos relacionados con la corrupción y cómo combatimos a los corruptos y a las corruptas. Porque de un tiempo a la fecha, nuestro Congreso, Cámara de Diputados y Senadores, donde yo también me incluyo, por supuesto, hablamos mucho y legislamos poco. Y hoy día, el gran dilema que tenemos en Chile, en nuestra sociedad, es la corrupción. Entonces, voy a tener que venir más rato seguramente, si es que hay tiempo, porque he estado en otras oportunidades, y hay una pequeña trampita y se deja puntos varios al final y nos pilla la campana. A lo mejor, pegándole una repasadita a la Escuela de Derecho, a lo mejor podemos actuar a la antigua, donde puntos varios sea un segundo punto que se trata, porque es muy importante para los que nos pertenecemos a esta comisión. De todas maneras, diputado, comparto con usted, si usted nos hace llegar los números de los boletines, nosotros podría agilizar ese tema. De hecho, cuando tuvimos una ventana que nos permitió la RUF, empezamos la tramitación de 3 proyectos de ley que nos solicitaron. Claro, si nos hace llegar, diputado Linco, me los entrega ahora o después, el número de boletín, en la siguiente ventana lo podemos tramitar. Muy bien, con timbre, si fuera tan amable. Muchas gracias, diputado Linco. Muchas gracias, diputado Linco. Oye, dicho eso, entonces vamos a empezar la orden del día. Esta sesión número 120 ha sido citada con el propósito de continuar con la tramitación en general del proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal, que es el boletín número 14.795-07, en primer trámite constitucional, con urgencia simple, y nos acompaña y agradecemos la presencia, como ya ha intervenido el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero, a la jefa de la División Jurídica también, María Esther Torres, y Flora Ben Azul, que es abogada de la división. También nos acompaña siempre en la tramitación de este proyecto el señor ministro en su calidad de profesor, el señor ministro de la Corte Suprema, don Jean-Pierre Matus, y también queremos agradecer a Rocío Sánchez, que es académica coordinadora del área de Derecho Penal. Rocío, muchas gracias por acompañarnos, y muy especialmente a la señora presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial, señoría María Andrea Hernández Acevedo, y también nos acompaña, entiendo, el vicepresidente, también magistrado, su señoría Javier Mora Méndez, que sean muy bienvenidos a esta comisión. Le agradecemos mucho. Sí. Antes de que parta la comisión, yo quiero, antes que parta la exposición, yo quiero no dejar en el aire algo que se acaba de señalar acá respecto a los delitos de cohecho o malversación. Yo comparto con lo que acaba de señalar el diputado Linco, en orden a que sería bueno poder tramitar algunos proyectos que efectivamente están en carpeta, pero también recordar que esta comisión le dio una rápida tramitación a un proyecto muy poco valorado, pareciera, y que tiene un tremendo impacto, donde nos dedicamos muchas jornadas a poder sacar, que fue el proyecto de ley de delito económico medioambientales, que le falta el apéndice respecto a eso, que es en relación con la tercera categoría de delitos que vienen incluidos en eso, que es en relación con los delitos funcionarios de malversación de caudales públicos cohecho. ¿Ya? Entonces, cuando algunos intervienen, pareciera que se olvidan de lo que ya hemos hecho y hemos ido avanzando, nada más. Muchas gracias. Comparto plenamente con usted, diputado Lavaca, y el de protección de denunciantes. Diputada Giles. Gracias, presidente. Fíjese que yo creo que hay que tomar en serio lo que venía a decirnos el diputado Linco. Estoy leyendo, justamente se abrió, les juro que por casualidad, nadie me va a creer, así que no voy a insistir en eso. Un tuit que envía un líder de opinión, José Antonio Neme, que dice: el Parlamento da vergüenza. El día en que miles de chilenos amanecen con el agua al cuello de sus cuerpos y sus vidas, se enfrascan en debatir con cuotas de negacionismo torpe la constitucionalidad del gobierno de la Unidad Popular. Triste. Creo que en el mismo sentido, presidente, de esto que parece que ha llamado la atención del público porque ha sido muy retuiteado, a mí me parece que efectivamente es un contrasentido, que quizás no vemos a cabalidad, el que estemos hablando y legislando respecto de temas que sin duda son muy importantes,
pero que no le estemos dando prioridad a algunos proyectos de ley que han sido propuestos por titulares de esta misma comisión y otros que efectivamente tienen una antigüedad importante, que dicen relación con los problemas que más le preocupan a la ciudadanía. Como sabemos, los estudios serios dicen que los 50 años le importan un soberano huevo a la mayoría de la población, ¿ya? Y que están preocupados con el agua efectivamente hasta el cuello, de salvar sus vidas, algunos de Rancagua al sur, y otros de temas como la seguridad y la corrupción, que son los que tienen los primeros lugares de preocupación. Entonces, presidente, yo quisiera simplemente, antes de que pasáramos a la burocracia en curso, señalar que efectivamente yo creo que debería usted, en primer lugar, y la comisión en su conjunto, preocuparse de ubicar los espacios para tramitar proyectos de ley que digan relación con la corrupción. Por lo tanto, es así que en la ventana que se nos abrió con el RUF, a solicitud suya, el diputado Calisto, comenzamos la tramitación de un proyecto de ley del diputado Francisco Pulgar. Hace 2 semanas atrás comenzamos la tramitación. Hoy día estamos viendo Código Penal, vienen también una serie de proyectos que muchos hemos presentado y en la medida que tengamos la posibilidad, de todas maneras le vamos a dar curso. Diputado Calisto, usted tenía... Presidente, solamente un alcance. Lo que pasa es que en la práctica igual estamos haciendo ahora puntos varios. ¿Ya? Yo creo que sería... No, estamos hablando sobre la cuenta. Sí, pero yo sugeriría que se pueda establecer nuevamente en este espacio, porque efectivamente es donde nosotros traemos como las priorizaciones legislativas, en fin, para poder tramitar en la comisión. Yo sugeriría, si usted le pudiera dar vuelta a la posibilidad de que podamos retomar el espacio. Solamente eso, a propósito que se abordó por parte del diputado Lincoln. De todas maneras, lo que pasa, para que no están en un acuerdo de la comisión, generalmente en las comisiones se ve la cuenta y luego puntos varios, pero muchas veces se extienden tanto los puntos varios que esta comisión en el periodo anterior tomó una decisión unánime de que los puntos varios fueran dentro de los últimos 15 o 10 minutos de la sesión. En la siguiente sesión del próximo lunes vamos a ver si podemos volver a ese tema, acotando eventualmente ese tema, porque si no se demora mucho, y muchas veces pasaba que teníamos 2 o 3 invitados y como los puntos varios tomaban casi la totalidad de la sesión, no se alcanzaba a tramitar. Pero lo vamos a ver de todas maneras, diputado Calisto. Yo quiero agradecer entonces la presencia de los magistrados y particularmente la tramitación del Código Penal, que es un proceso largo. Recordar que la parte general, nosotros la discutimos en conjunto con el Senado, en un seminario en donde participaron todas las universidades del país y expertos también, y yo quiero agradecer mucho sobre todo a Rocío y a todos abogados quienes participaron en eso. El profesor Matus nos ha acompañado siempre. Y obviamente la tramitación de un Código Penal siempre se dice, oye, es muy largo, espera, y yo creo que llegó el tiempo y el Ejecutivo también ha dado un impulso importante para poder darle una tramitación rápida. Sabemos que es complejo, que es un tema que tiene muchas aristas y por eso entiendo que el señor ministro también tiene una propuesta a la Comisión para ver de qué manera le damos celeridad y agilizamos la tramitación también de un proyecto tan importante como es la reforma del Código Penal, o de un nuevo Código Penal, señor ministro. Por su intermedio, señor presidente, tal como fuera requerido por la comisión en la sesión anterior, el Ejecutivo considera, en el contexto de la presentación que hicimos la semana pasada y de la forma y modo en que se ha ido avanzando, son algunas cuestiones que son relevantes. La primera es que, dadas las características de este proyecto, el Ejecutivo y la Dirección de Presupuesto entiende que este es un proyecto que no requiere informe financiero, lo cual permite seguir avanzando en su tramitación. Lo segundo es que el Ejecutivo propone a vuestras señorías terminar la etapa de consultas institucionales que hasta ahora se ha requerido, para luego tener una votación en general, de modo solo sobre la parte general, de modo que con posterioridad se pueda abrir un periodo de el periodo que ustedes estimen conveniente, que puede ser entre 1 o 2 meses, para recibir indicaciones sobre la parte general, discutir esas indicaciones y una vez cerrada la discusión sobre la parte general, continuar con la parte especial. Nos parece que metodológicamente permite ordenar la discusión, está pendiente por parte de vuestras señorías, probablemente no es una discusión que se pueda generar ahora, si en un momento determinado, si avanza la parte general, uno pudiera segmentar o separar, de modo que siguiera avanzando la parte general, y luego seguir con la parte de la discusión especial, la parte especial. Esa es la metodología que nosotros proponemos a vuestra comisión, dado que los académicos y las académicas han sido
han participado ampliamente en la etapa de discusión pública, en la etapa previa. Nosotros proponemos que las etapas de consulta sean las institucionales. Hay algunas que ya han sido presentadas. Nosotros creemos, no solo la Defensoría que ya expuso, el Ministerio Público, que yo creo es conveniente, sino el Fiscal Nacional, que algún representante del Ministerio Público lo exponga, pero también instituciones de ejecución que están vinculadas a Código Penal, como Gendarmería, Carabineros, la Policía de Investigaciones, y sería conveniente también recibir la opinión del Colegio de Abogados y el Instituto de Ciencias Penales en la opinión del Ejecutivo, pero nuestra propuesta es avanzar con eso, una votación en general y luego entrar en indicaciones para la parte general, una vez cerrada, avanzar con la parte especial. Pero bueno, esa es la propuesta del Ejecutivo para poder ir avanzando en Código Penal. Eso nada más, señor presidente. Muchas gracias, amigo. Es una manera adecuada de poder abordar la problemática del Código Penal, tramitar primero la parte general, terminar las audiencias, como dice el ministro, votar en general, dar un plazo para indicaciones, lo cual nos permitiría también seguir tramitando otros proyectos y parte de mociones y después seguir con la parte especial. Yo, si está de acuerdo la comisión, de esa manera lo implementamos. ¿Estamos de acuerdo? Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo dejar constancia del punto que ya he hecho antes, que creo que para poder avanzar bien con una discusión de un nuevo Código Penal, el punto de partida tiene que ser algo mucho mejor de lo que tenemos hoy día sobre la mesa. Sin perjuicio de eso, esto es una cuestión meramente de procedimiento y si no están las voluntades para avanzar de otra forma, simplemente tendrá que expresarse esto en las votaciones. Ok, muchas gracias. Se aprueba entonces la forma de proceder la tramitación. Muchas gracias, señor ministro, por su propuesta, que la acogemos de todas maneras en su calidad de colegislador. Y le vamos a ofrecer la palabra entonces a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, particularmente a su presidenta, su señoría Mariela Andrea Hernández Acevedo, que nos acompaña el día de hoy. Usted es de Valparaíso, así que es de la casa, ¿no? No. ¿Dónde viene usted? Yo soy, mi jurisdicción es ¿Sí? La Pintana y San Ramón. Ah, muy bien. 15 juzgados de garantía de Santiago, muy presidente. Lo comentábamos recién, que como no es capital, asiento corte no tiene mucho magistrado. Sí, asiento corte. Ah, muy bien. En San Miguel, sí. Sí, San Miguel garantía. Estábamos reclamando por Talagante, Puente Alto, todos esos lados. Además pertenece a la jurisdicción sí. de San Miguel, de donde yo prácticamente nací judicialmente. Fui 7 años relatora de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Ah, muy bien. Así que conozco perfectamente una jurisdicción que además quiero mucho. Ah, muy bien. Además nuestra jurisdicción. Así que le damos la bienvenida, magistrada Hernández, y le ofrezco la palabra. Y también a don Javier Mora, que es su vicepresidente. ¿Usted sí es de Valparaíso? Ah, muy bien. ¿Usted es local? Muy bien. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, los saludo a usted y a las diputadas y diputados que están presentes el día de hoy. Primero que todo, en representación de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, queremos agradecer esta invitación. Creemos que esta instancia es sumamente valorable para el gremio y en especial para la judicatura en materia penal. La discusión, el debate de la dictación de un nuevo Código Penal. En ese sentido, si me permite, señor presidente, nos gustaría en nuestra presentación enfocarnos en 3 aspectos respecto de lo que es más bien la postura de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. Uno de ellos es la demanda histórica con el proceso de modificación de la justicia penal y con la debida sistematización de la justicia penal moderna. Otro punto es la metodología de trabajo legislativo de la codificación penal y finalmente nuestras observaciones particulares y conclusiones. Respecto a la demanda histórica con el proceso de modificación de la justicia penal y con la debida sistematización de la justicia penal moderna, nosotros creemos que debe existir una regulación única, orgánica, sistemática, que sea consistente y que dé respuesta a la dispersión normativa y a las distintas distorsiones que se han realizado. No solamente se requiere la modificación del código, la dictación de un nuevo código penal, sino que también este código penal esté en armonía con las demás legislaciones, leyes complementarias, con el Código Procesal Penal y asimismo con las materias de carácter penitenciario y extrapenitenciario que son de vital importancia. Todo esto deriva entonces de la necesidad de consensuar, actualizar y modernizar la protección penal de las nuevas valoraciones y riesgos para intereses sociales y bienes jurídicos del siglo XXI. ¿Por qué nosotros hablamos de una demanda histórica? Esto principalmente data de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, la dictación de un nuevo Código Procesal Penal, donde resultaba del todo necesario que se adecuara la normativa sustantiva, que era la que en definitiva los tribunales tendrían que posteriormente aplicar.
En ese sentido hemos visto que a lo largo de estos años, si bien se han realizado, si podemos decirlo de alguna forma, modificaciones a distintas leyes complementarias, incluso el Código Penal, creemos que es de toda importancia que se actualice, se modernice y que esto esté centrado en una regulación única. No debemos olvidar las tantas modificaciones que se han realizado a través del Código Procesal Penal y que han incidido directamente en lo que es el Código Penal. El ejemplo más claro es lo que ocurrió con las modificaciones que se hicieron al Código Penal a través de las leyes de agenda corta antidelincuencia, tanto la número 1 en el año 2008 como la número 2 del año 2016. Sobre todo esta última, porque no solamente aumenta ciertas penas para los delitos, sino que también genera una distorsión respecto de la determinación de pena en cuanto a los delitos en contra de la propiedad. En ese sentido, la importancia que esto tiene. Otro de los puntos, señor presidente, por su intermedio de la comisión, que nos gustaría tratar es la metodología de trabajo legislativo de la codificación penal. Esto respecto a los enfoques, las perspectivas y miradas. ¿Y todo esto por qué? Porque en definitiva aquí lo que interesa es que finalmente este proyecto se concrete, que finalmente este proyecto de Código Penal finalice de la manera más adecuada. Aquí es importante destacar la delicadeza y relevancia de codificar debidamente las leyes penales por el tipo de materia y sus efectos, y la sujeción a los principios, garantías o estándares de las normas de derechos humanos internacionales y constitucionales y que han sido reconocidos tanto por la doctrina como también por los tribunales superiores. En ese sentido es importante que existan principios que necesariamente deben estar presentes al momento de modificar la legislación penal sustantiva. El debido proceso, legalidad, proporcionalidad, la presunción de inocencia, la humanidad de las penas y sus consecuencias. Esto es relevante porque así también permite evitar que el Estado de Chile pueda ser condenado por los tribunales internacionales a no cumplir con estos principios de carácter mínimo. En la actualidad sabemos que existe un choque de dos modelos penales, el liberal, cuyas características, principios y límites son los que se consagran en las normas internacionales de derechos humanos, versus el modelo securitario, en que la solución se busca por el aumento de la punición y la persecución penal. Justamente y en relación a este punto, aquí debe existir una dinámica de trabajo que promueva una discusión, una deliberación de carácter reflexiva, no reactiva. El solo endurecimiento de las penas y marcos rígidos generan distorsiones en la forma en que estos se determinan. Lo ha dicho recientemente el ministro Matus, donde dio cuenta de la situación de lo que ocurre el día con el homicidio simple. También hacemos nosotros presente lo que ocurre respecto a la ley de control de armas, la también conocida ley Emilia, donde existe en la ley de control de armas un marco rígido y también la imposibilidad de acceder a penas sustitutivas. ¿Y cómo se ha solucionado esta situación? Han requerido los intervinientes al Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional en reiteradas oportunidades ha declarado inconstitucional esta normativa. Por eso es importante y es necesario y estimamos que este énfasis debe darse. También creemos que hay que dar un énfasis en lo que es la prevención, investigación y juzgamiento racional y que las sanciones, si bien deben estar destinadas a fines de responsabilización, no debemos olvidar nunca lo que es la rehabilitación y la reinserción social, que también tiene que apuntar. Queremos hacer presente, señor presidente, que tampoco debemos dejar de lado y, por cierto, considerar todos los intentos de codificación que se han realizado desde el principio del año 2002, a través del Foro Penal y los anteproyectos del año 2013, 2015 y 2018. Todos estos trabajos permitió sistematizar, realizar una historia legal, ver el estado del sistema penal. Estos son insumos de vital importancia y que creemos, con todo respeto, señor presidente, que los trabajos de los expertos deben ser considerados al momento de resolver. Identificar y armonizar los avances y consenso de las leyes, especialmente la de la ley de propiedad, crimen organizado, delitos sexuales, propiedad intelectual, entre otros, deben estar expresamente señalados. Así lo ha dicho también recientemente el Defensor Nacional Público.
Otro de los puntos, y en este sentido es importante, en materia de sistemas de pena y forma de cumplimiento. Hemos escuchado recientemente la importancia que tiene hoy día los tribunales de ejecución, qué es lo que pasa con el sistema penitenciario. En ese sentido, entonces, es necesario reconocer que es una ecuación compleja y que debe ser resuelto con tendencia al equilibrio de variables o factores sensibles. Racionalidad global de las penas, limitación de los delitos con penas corporales de cumplimiento efectivo, la debida rehabilitación e insistimos en la reinserción de los condenados y evitar el exceso de la prisionización. Creemos que las penas deben tener, por cierto, un componente retributivo, pero sobre todo preventivo y de reinserción y rehabilitación. Debe existir una única forma de determinación de pena en que las atenuantes y las agravantes se regulen de acuerdo a los elementos de la teoría del delito, para que no exista tanta facticidad y, por tanto, dispersión de su interpretación judicial. Todas estas circunstancias deben tener un tratamiento similar, quitando el protagonismo de la reincidencia, como ocurre en los marcos rígidos de determinación de pena, o bien dotando al sistema de un atenuante que equilibre los excesos de las agravantes rígidas. Recientemente lo acabo de decir, qué es lo que pasó específicamente en el año 2016 y la situación de los delitos en contra de la propiedad. Aquí nos hemos visto enfrentados diariamente los tribunales, en especial los de garantía, respecto a estos marcos rígidos que impiden rebajas en materia de determinación de pena ante la procedencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Y estas normas que modificaron el Código Penal a través de la Ley de Agenda Corta Antidelincuencia traspasó de alguna forma facultades jurisdiccionales al Ministerio Público. Hoy día, en delitos contra la propiedad, los jueces no podemos rebajar penas de acuerdo a las normas que establecen en los artículos 67, 68, 68 bis, sino que es el Ministerio Público, en determinadas circunstancias, que para ofrecer un procedimiento abreviado hace rebajas en penas en un contexto de negociación que se genera con la defensa. También creemos que el marco de penas no debe ser extenso, insistiendo en el punto anterior, en el que la discrecionalidad judicial debe existir, pero con una fuerte obligación de motivación, para que no parezca que queda al arbitrio del juez de turno la determinación de una pena o de otra. El principio de proporcionalidad debe ser notorio, de tal forma que los delitos que afecten la vida e indemnidad sexual tengan una centralidad punitiva. Hay que buscar consensos comunes de resocialización, ya que por los tratados internacionales estamos obligados a orientar de algún modo el sistema hacia esa función. Lo acabo de señalar recientemente respecto de lo que ocurre en el que no se reconozcan principios fundamentales como el debido proceso, entre otros. Tiene que incorporarse también, y he escuchado detalladamente la intervención previa de los honorables diputados y diputadas, los lineamientos del sistema de ejecución, de tal modo que Gendarmería de Chile, en este caso, quede sujeto a mandatos legales y no meramente reglamentarios, que nos vemos enfrentados día a día en circunstancias que ocurren al interior de los recintos penitenciarios, donde la regulación está dada por un reglamento, no por una ley propiamente tal. También debe regularse todo el sistema de medidas de seguridad, con el centro de la peligrosidad del sujeto y no en las necesidades sanitarias de intervención. Aquí, señor presidente, si me lo permite, por su intermedio, es importante también ver los lugares de cumplimiento de las medidas de seguridad. Hay falencias importantes en ese sentido y lo vemos también diariamente respecto de las medidas de seguridad en la etapa investigativa en cuanto a lo que es la internación provisional que se realiza respecto de los imputados que se encuentran a una situación mental, que no pueden enfrentar una privación de libertad en una cárcel común, sino que tienen que ir a un hospital determinado, pero nos encontramos con la problemática de que no existe capacidad que pueda albergar a estos imputados que tienen una situación mental especial. En ese sentido, y ya para finalizar, señor presidente, en cuanto a las observaciones particulares y conclusiones de esta asociación, es necesario no solamente la modificación de la norma penal sustantiva, sino que también tiene que ir acorde con una modificación del proceso penal que se encuentra actualmente vigente, que si bien fue un cambio significativo, que pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, donde las garantías de todos los intervinientes, no solamente de los imputados, sino que también de las víctimas y los intervinientes del sistema han sido acogidos. Aquí tiene que haber una vinculación y una coherencia en la legislación penal sustantiva. Es importante destacar que hay salidas alternativas que nosotros valoramos y vemos diariamente que tienen una importancia para el sistema procesal penal, y en ese sentido es importante destacar
por ejemplo, la existencia de los tribunales de tratamiento de droga, que por cierto en determinadas materias han venido a dar una respuesta a lo que la ciudadanía ha demandado en determinados delitos. En ese sentido, me parece que los tribunales de tratamiento de droga es una muy buena vía que debe seguirse adelante, quizás debe ampliarse en cuanto a la posibilidad de salidas alternativas y sujeción a los tribunales de tratamiento de droga para otros delitos, porque justamente sabemos que los consumos problemáticos de alcohol, de drogas, entre otros, son la puerta inicial para la comisión de estos ilícitos. Tiene que existir un sistema entonces uniforme y claro de penas y medidas de seguridad y circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y las normas de determinación de pena que hagan compatibles las modificaciones sustantivas con lo que es las normas procesales. Tiene que haber una armonización de todas las leyes de ejecución penitenciaria y extrapenitenciario. No debemos olvidar que, y aquí insisto en el punto de lo que he escuchado detalladamente antes de, o en los varios, digamos, que de alguna forma se ha planteado, es sumamente importante hoy día la existencia de los tribunales de ejecución o tribunales de ejecución penitenciario. En ese contexto tiene que, para los efectos de reinserción, si es que, como dicen algunos, están o se han reinsertado o han estado insertos, porque otros hablan directamente de la inserción de quienes han cometido delitos, aquí es importante que existan tribunales de ejecución que estén a cargo de un cumplimiento efectivo de lo que es las penas sustitutivas. Si ustedes ven las estadísticas de Gendarmería de Chile, hay un porcentaje alrededor de un 54% de penas sustitutivas que están bajo la vigilancia de Gendarmería de Chile. Se me permite, señor presidente, aquí las leyes que se dictan necesariamente tienen que ir de la mano con un presupuesto. Es necesario capacitar no solamente a quienes somos operadores del sistema en sí, sino que quienes además están día a día trabajando con quienes han sido condenados y se encuentran cumpliendo la pena en libertad. Y en eso es importante una inyección de recursos para los profesionales que trabajan en Gendarmería de Chile, porque justamente hay penas sustitutivas como la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada intensiva, que necesariamente requiere de intervenciones importantes, sobre todo esta última pena, para los efectos de evitar reincidencia. Finalmente, y ya para no entrar en más detalle, celebramos la modificación al modelo de penas y la instauración de las consecuencias adicionales. Sin embargo, creemos que esto también tiene que ir de la mano con los tribunales de ejecución para que exista un efectivo control de estas penas de multas que se realizan. Quiero hacer un presente, si me lo permite, señor presidente, respecto al comiso sin condena. Nos parece que debe estar regulado expresamente y de carácter excepcional, puesto que si una persona no es condenada, la presunción de inocencia no fue derrotado, por lo cual resulta un poco complejo que se decreten los comisos de ciertas especies. Finalmente, y aquí sí ya termino, es respecto a la eliminación de las faltas penales mediante la dictación de la ley general que las transforma en infracciones de carácter administrativa. Si nosotros hacemos un análisis de la cantidad de causas que existen por faltas penales, sería realmente importante que existiera este traspaso a los juzgados de policía local. Creemos que hay ciertas faltas que necesariamente tienen que estar radicadas en esta justicia y no en la justicia penal, que es donde nosotros creemos debiera llegar los delitos más graves, más importantes, que como por ejemplo una falta, en este caso voy a poner el caso puntual de un hurto supermercado, que la pena que tiene asignada no excede de 4 unidades tributarias mensuales, que muchas veces es mucho más caro, en definitiva más costoso, no en el término económico, sino que en todo lo que significa el sistema, y poco efectivo la aplicación de una multa que termina siendo un tercio pena cumplida con el día que estuvo privada de libertad. Señor presidente, y por su intermedio de la comisión, agradecemos como Asociación Nacional de Magistrados la invitación, que damos a disposición para lo que la comisión así estime. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Agradecemos la intervención de la magistrado Hernández Acevedo y le voy a pedir, estimada Mariela, señoría, si usted nos puede hacer llegar esa minuta a la comisión vía mail para poder ponerla a disposición
de las y los diputados que no pudieron participar el día de hoy, que también quede en la historia fidedigna de la ley. Así que muchas gracias a la acción de magistrados. Yo ofrezco la palabra. El diputado Sánchez me había solicitado el uso de la palabra. Creo que estamos bien. Sí, perfecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Mariela, por su exposición muy completa. Y me quedan algunas dudas, algunas inquietudes de algunos aspectos de lo que usted hizo referencia, puntualmente, y partiendo por las referencias que hizo reiteradas en realidad al tema del marco rígido, con varias críticas respecto de eso, y que se acentúe demasiado la dimensión de sanción, digamos, de la pena, para centrarlo más en lo que tiene que ver con la reinserción. Hay una crítica también en lo que señalaba usted del marco rígido, en cuanto que bien de su naturaleza, que es que impide la rebaja de la pena, y usted hace referencia también en su exposición a beneficios que estarían asociados a tener esta herramienta por parte de los jueces para poder rebajar las penas en algunos casos. Me gustaría saber, en su opinión, cómo puede esto conversar al final, porque nosotros tenemos una responsabilidad aquí en el Congreso también de adecuarnos un poco a lo que es la temperatura ambiente, lo que es la demanda ciudadana, y evidentemente con una situación país donde la delincuencia está descontrolada, donde existe también una sensación bastante instalada de que hay delincuentes peligrosos que se les condena al cumplimiento de penas determinadas, que se les dice, no sé, 10 años, terminan cumpliendo 5 o menos y ya están libres en la calle. Yo represento aquí a la región de Valparaíso, tenemos el caso muy emblemático de Ámbar Cornejo, que ella fue asesinada porque su asesino estaba libre, porque una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso lo decidió. Ministra que sigue, entiendo, desempeñando funciones ahí en la Comisión de Libertad Condicional. Entonces, claro, yo entiendo un poco la intención y también conozco las teorías que hay detrás de eso desde el punto de vista del derecho penal, pero esto tiene que conversar también con la realidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer desde la perspectiva suya para que de cierta forma el sistema penal converse con una demanda de la ciudadanía bien simple, que es que las penas sean más altas y sean efectivas, y que es que no exista esta sensación de impunidad donde está el miedo constante de que quien cometió un delito en contra de alguien, precisamente la víctima, se lo puede encontrar en la calle en cualquier momento. Me habla también de la posibilidad de, esto ya es una segunda pregunta, de la resociabilización de los delincuentes. Y en ese sentido, yo tengo la inquietud de, y algo que en el fondo que me da vuelta en la cabeza, yo creo que es muy importante la reinserción social, pero también siento que hay ciertas conductas, ciertos delitos que no son rehabilitables de cierta forma, y me gustaría saber su experiencia en ese sentido, particularmente con lo que tiene que ver con los delitos sexuales. Si que existe realmente una posibilidad de rehabilitación y de reinserción en el caso de personas que, estas son conductas finalmente bastante reiteradas en la Comisión de Delitos Sexuales. ¿Qué se puede hacer respecto de esos casos y cuál debería ser la reacción razonable de la justicia frente a la eventualidad de un delito, un perfil criminal de una persona que no sea susceptible de rehabilitación porque la persona no tiene la voluntad de dejar de cometer el delito en cuestión? Esas son mis dos inquietudes, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Estimada magistrado. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para responder al diputado Sánchez. En ese sentido, aquí es sumamente importante lo que usted dice en cuanto a esa sensación que tiene la ciudadanía de personas que han sido condenadas a penas altas, 10 años, entre otros, y luego terminan cumpliendo la mitad de la condena y se encuentran en libertad. Por eso es importante que al momento de redactar un nuevo Código Penal se tenga en consideración también las leyes que se complementan en sí, como por ejemplo, qué es lo que ocurre con la ley de rebaja de condena o la libertad condicional, que son aquellas que permiten que las personas que han sido condenadas, una vez que ya estén cumpliendo las condenas, puedan acceder a beneficios intrapenitenciarios. Y por eso es necesario, en ese sentido, y yo hacía presente, la inyección de recursos para cada vez que se dicta una ley que afecta directamente, en este caso puntual, de los beneficios intrapenitenciarios. ¿Y por qué lo digo, señor presidente, por su intermedio al diputado Sánchez? Porque, en definitiva, para poder acceder a un beneficio intrapenitenciario, ya sea una libertad condicional o una rebaja de condena, se tiene que cumplir con ciertos requisitos.
Hoy día la libertad condicional se ha modificado sustancialmente. Hoy día existe unas condiciones distintas a lo que veíamos hace un par de años. Falta, yo creo que sí. Si usted me pregunta en mi experiencia como jueza que ha integrado las comisiones de libertad condicional, aún falta. ¿Y qué es lo que falta? Falta recursos para que exista un efectivo control de las personas que se encuentran en libertad. Y por eso es tan importante la existencia de un tribunal de ejecución, donde en definitiva las libertades condicionales estén sujetas a un control efectivo jurisdiccional. Que no quede únicamente sujeto a Gendarmería de Chile y que la comisión que resuelve las libertades condicionales, ya sea concediéndola o revocándola, actúen en determinados casos. Aquí tiene que haber una actividad constante por parte de los tribunales de ejecución en el control de los beneficios intrapenitenciarios. El año pasado me tocó integrar en el mes de noviembre la comisión de rebaja de condena. La comisión de rebaja de condena también, la ley de rebaja de condena también fue modificada recientemente, pero nos encontramos con la situación de que uno de los requisitos para ver si podía acceder o no a este beneficio era el informe psicosocial. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En una importante cantidad de casos nos encontramos con que no existía este informe psicosocial. Y a la pregunta Gendarmería ¿por qué no existía? La respuesta fue porque no existe personal suficiente para evacuar estos informes. ¿Por qué? Porque no van los recursos, estos recursos no son suficientes. Entonces, efectivamente, por su intermedio, presidente, diputado Sánchez, aquí quien comete un delito tiene que cumplir con la condena, pero también tiene que haber condiciones en que el Estado permita que la persona que está cumpliendo una condena pueda de alguna forma reinsertarse, rehabilitarse. Si nosotros vamos hoy día a los distintos recintos penitenciarios de cumplimiento de condena, nos vamos a encontrar que no existe una oferta programática para que puedan realizar trabajos o estudios. Son limitados y los que hay no son suficientes para que realmente puedan realizar un oficio una vez que recuperen la libertad, sin perjuicio que ya en libertad el encontrar trabajo, por cierto, ante la solicitud de certificado antecedente ya tiene una connotación negativa en ese sentido. Me parece que en ese contexto a su pregunta es un poco la armonización que tiene que existir no solamente en el Código Penal, el proceso propiamente tal, sino que también qué es lo que pasa una vez que el imputado, el condenado se encuentra cumpliendo y recupera su libertad a través de un beneficio intrapenitenciario. Cómo se efectúa un control efectivo, cómo se trabaja con esa persona que recupera la libertad. Respecto del tema de la reincidencia, el marco rígido, por su intermedio, señor presidente, y usted me pone un ejemplo de los delitos sexuales. El sistema penal, los tribunales penales, siempre vamos a llegar tarde al delito. Y llegamos aún más tarde, sobre todo, a los delitos sexuales. ¿Y por qué lo digo? Porque si vemos el porcentaje de reincidencia en delitos sexuales, es bastante mínimo. El problema se genera en la prevención. Y eso a nosotros los tribunales, humildemente, por su intervención, señor presidente, nos corresponde la sanción del delito. Si usted me pregunta, en mi experiencia como jueza de garantía al momento de controlar la ejecución de las penas sustitutivas, que es la gran mayoría en los delitos sexuales, hay una intervención. Efectivamente, hay un control. Pero tenemos que preguntarnos qué tan efectivo es los programas que se ofrecen, estos programas que el Estado tiene que entregar a quienes han sido condenados. Hay que ver cómo están de alguna forma dirigidos, qué es lo que se trabaja, porque no solamente estar bajo la supervisión de Gendarmería de Chile, sino que también tienen que seguir adelante un programa de reinserción social. Este programa de reinserción social, muchas veces los jueces, cuando aplicamos estas condiciones, están sobre la base de someterse a ciertos programas, ciertos tratamientos, que para el tema de los delitos sexuales requiere una especialización por la complejidad. No es lo mismo cuando una persona tiene, por ejemplo, algún tipo de control de impulso, que generalmente nosotros vemos van al SAFAM de la comuna, se les hacen tratamiento, que es lo que ocurre con delitos sexuales.
Entonces, en ese sentido, insisto, y yo creo que es muy importante lo que hemos escuchado el día de hoy respecto justamente de los tribunales de ejecución. Creo que ya se ha visto la necesidad de la existencia de estos tribunales de ejecución, pero tribunales de ejecución que tienen que ir con una inyección de carácter no tan solo a la creación de nuevos cargos, sino que también a quienes son operadores de estas penas sustitutivas, quienes trabajan directamente con los condenados y que están cumpliendo en libertad su sanción, ya sea porque se les concedió una pena sustitutiva o bien porque accedieron a algún tipo de beneficio intrapenitenciario. Muchas gracias, señoría. Se ofrece la palabra. Queremos agradecer entonces la participación de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados a través de los jueces, la jueza Hernández y el juez Mora, el día de hoy. Si nos pueden llegar sus antecedentes, se lo agradecemos mucho. Y reiterar a quienes no llegaron a la comisión que vamos a continuar la tramitación con este proyecto que lo acordamos en la comisión. Primero vamos a ver la parte general, vamos a terminar de discutir la parte general con las instituciones que nos faltan, luego vamos a abrir un plazo de presentación de indicaciones para la parte general y vamos a empezar la discusión en particular de esa parte. Diputado Soto. Presidente, agradecer la presentación de la Asociación de Magistrados y Magistradas, que son los que van a aplicar las leyes, el futuro Código Penal, si es que lo aprobamos, y consultar si es que la Corte Suprema, que es el organismo máximo del poder que ellos representan, ha evacuado el informe respecto de este proyecto de Código Penal, porque es fundamental, por supuesto, la opinión que han vertido acá en la comisión los magistrados, pero entiendo que el Pleno, algo se habló la semana pasada, algo del Pleno de la Corte Suprema, yo no sé si se le ha pedido el informe respectivo. Eso, presidente. Entiendo que no se le ha pedido el informe, señor secretario, usted me corrige. Lo vamos a revisar. Y de no ser así, pedirle ese informe por escrito a la Corte Suprema respecto a este proyecto de ley, ¿no? Ministro. Señor presidente, por su intermedio, yo entiendo que no corresponde pedir un informe a la Corte porque no se refiere a aquellas materias que son orgánicas constitucionales, pero por cierto, eso explicaría por qué no se le ha solicitado. Sí, que no es obligatorio, digamos. Que no es obligatorio. Eso es. Sí. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo quiero agradecer la respuesta que me dio Mariela antes y destacar aquí para el acta dos conclusiones que yo saco de esto. Por un lado, que mejorar el sistema penal, al menos en opinión de nuestra invitada, pasa en buena parte por lo que pasa en los tribunales de ejecución de pena, y ese es otro proyecto de ley distinto que estamos tramitando en paralelo. Y también pasa en buena parte por la inversión que pueda comprometer el gobierno respecto de garantizar la buena ejecución, la correcta ejecución de los programas de reinserción de quienes salen en libertad antes de cumplir el total de su pena. Quiero dejar constancia de esas dos cosas porque de pronto siento un poco que, al menos sobre la base de lo que hemos conversado hasta ahora, estamos poniendo la carreta un poco delante de los bueyes, porque si queremos tener cierta certeza de en qué dirección nos va a llevar un nuevo Código Penal de estas características, deberíamos al menos tener la tranquilidad de que tenemos un Estado suficientemente robusto para acompañar esta reinserción social y que por el otro lado los tribunales de ejecución de pena que estamos discutiendo recién su creación van a funcionar efectivamente bien. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Huilavaca. Presidente, primero también agradecer la exposición de la Asociación de Magistrados. Lástima que en el proceso de discusión del Tribunal de Ejecución de Penas no nos acompañaron. Decir dos cosas. Primero, yo creo que las conclusiones que plantea el diputado Sánchez son mucho más complejas que esas. Yo comparto que son dos de las que debemos atender y la hemos conversado mil veces en esta comisión. La preocupación respecto a la sanidad penitenciaria, y cuando hablo de sanidad penitenciaria no solamente trato respecto al reforzamiento de personal y mejor capacitación, sino que todo lo que vive hoy día el régimen penitenciario es un tema que hemos abordado también en la comisión. Y también quiero reconocerlo, es decir, quiero que las cosas se pongan sobre la mesa tal cual han ido avanzando. Por eso estamos hablando respecto, por ejemplo, al tema de infraestructura penitenciaria. Me tocó estar en todo el proceso de movilización del Frente de Trabajadores Penitenciarios cuando ellos, en el periodo pasado, pusieron sobre la mesa una serie de problemas que ellos viven y efectivamente lo que nos relata la presidenta de la asociación es efectivo. Hoy día existen un problema de funcionamiento de cada uno de los funcionarios grave y en la medida que no seamos capaces de profundizar mejoras, obviamente vamos a tener una pata de la mesa coja.
Pero eso no quita de que es necesario llevar adelante un proceso de modernización de la codificación penal. Y creo que en eso, todo en esta mesa, por lo menos vamos a estar conteste que es necesario que el avance en un código absolutamente antiguo, que en realidad se ha transformado en un verdadero adefesio, donde le vamos incluyendo cosas, es necesario poder ordenarlo. Y lo que hacemos con el proceso de codificación del Código Penal es, en definitiva, ordenar algo que necesitamos ordenar. Y que no habla, vuelvo atrás, que habla respecto a cómo se van a sancionar hoy día los diferentes tipos penales en nuestro país, en términos generales, y por eso yo felicito la decisión que tomamos en orden a abordar primero el tema general y obviamente el tema específico. Pero eso no quita de que tenemos que hacernos cargo de todo el sistema. Hemos avanzado, y yo, discúlpeme que sea majadero con el tema del Tribunal de Ejecución de Pena, no es que solamente sea un proyecto de mi autoría, sino que la situación de la ejecución de pena es algo que hemos deseado, disculpe también el término, hemos planteado 5 años, y la respuesta del gobierno anterior respecto al Tribunal de Ejecución de Pena, del ministro Larraín, en esta sala, fue, ¿sabe qué? Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero desde Hacienda no nos dan el presupuesto para poder enfrentar el Tribunal de Ejecución de Pena. Hoy día, respecto a este tema, el gobierno no solamente nos ha dicho, ¿sabe qué? Le ponemos urgencia al proyecto, le vamos a poner recursos al proyecto, y vamos a abordar algo que nosotros teníamos cojo en nuestro proyecto, que dice relación con el tema orgánico. Y en eso hay que reconocer que efectivamente vamos avanzando, y además con el tremendo acuerdo que hemos logrado en esta comisión para poder avanzar en ese proyecto, creo que en eso vamos avanzando. Hoy día nos quedan tareas pendientes, sí. Nos queda pendiente el tema de la mejora en el proceso, en el sistema procesal penal. Yo creo que ahí también tenemos harto que hablar, pero que eso implique que dilatemos un proyecto que hace años y hace varias administraciones de gobierno han planteado y han puesto sobre la mesa, y ha faltado la voluntad política para avanzar en eso, creo que no se condice con el estado del arte. Y ahí debo contradecir, por su intermedio, presidente, al diputado Sánchez, en orden a la necesidad de poder avanzar en cada una de las materias que dice relación con todo el sistema integral penal. Tribunales de ejecución, Código Procesal Penal, el régimen penitenciario, y dentro del tema de ejecución de pena no puedo dejar de mencionar el tema de la libertad condicional, donde en conjunto con el diputado Lonton hemos planteado varias normas que han ido avanzando también. Pero esto, insisto, requiere tener un código penal que sea moderno y que no es, y ahí también quiero señalarlo, solamente fruto del trabajo de este gobierno, porque hay una propuesta del código de la presidenta Bachelet, y el presidente Piñera es el documento base el que tenemos, y esto trasciende a los gobiernos, y por lo tanto yo, presidente, felicito el impulso que le está entregando usted como presidente de la comisión, felicito el impulso que le ha puesto el gobierno del presidente Gabriel Boric para poder avanzar en algo tan necesario. ¿Tenemos muchos temas pendientes? Sí, y espero que podamos avanzar en esos temas pendientes también. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Se ofrece la palabra. Bueno, agradecer a nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.